Esta presentación tiene que ver con indagando la dimensión ética para el fortalecimiento de la práctica profesional en psicología educacional, donde vamos a un poco, les voy a contar quiénes somos, quiénes éramos el Comité de Ética y discusiones sobre el rol, un poco ver qué es lo que sucede en Chile, para un poco comentar cuáles son algunas de las respuestas que uno observa si es que analiza cuál es el currículum prescrito o cuál es lo que los estudiantes de psicología, independientemente de lo que vayan a hacer después, tienen que estudiar mientras van a la universidad. Y a partir de eso, más que dar algunas respuestas, es levantar las preguntas que se levantan. Bueno, ¿quiénes somos? El Comité de Ética de AMSE está compuesto por Ignacio Figueroa, Cecilia González, Juan Pablo Salinas, que acaba de hablar, y yo que estaba en él, y está como profesional invitada Isiar Dufresne. Eh, Entre nosotros empezamos a ver una situación importante que en todo rol de comité de ética de una asociación profesional tiene tres roles. Un rol consultivo, un rol sancionador, que tiene que ver con los problemas que tengan las personas, los inscritos en la asociación, pero hay un rol sumamente importante que es el rol formativo. Y a eso nos quisimos dedicar. Y empezamos a preguntarnos de qué es lo que se sabe de ética en psicología educacional, qué es lo que deberíamos pedirle a los profesionales que están en las escuelas, qué es lo que podrían los profesionales exigir cuando están en las escuelas para poder hacer su rol de manera ética. De ahí, recordar que en nuestro país la regulación de las profesiones no es potestad de los colegios profesionales a partir como de lo que pasó en dictadura. Y, y desde entonces las organizaciones no han abandonado la demanda de poder decir que nos vamos a hacer cargo del tema ético, pero es algo que se ha ido dejando de lado. Y muchas veces incluso las discusiones empiezan a hablar de lo que debería ser en términos teóricos, lo que debería ser, pero se nos olvida muchas veces sumamente importante de cómo trabajamos, cuáles son las condiciones que tenemos en el trabajo, etc. Entonces, frente a eso, empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿cómo es el rol del psicólogo educacional y cómo debería ser la regulación del psicólogo educacional? Y tampoco hay situaciones tan claras, porque excepto un poco lo que mostraba Juan Pablo con respecto a los psicólogos de escuelas especiales, no hay muchos elementos que sean normativos que puedan decir qué es lo que nosotros como psicólogos hacemos. E incluso hay ciertos roles, como los roles que vienen por la ley de subvención especial, que aparecen, pero no hay tareas, no hay situaciones más formales. Entonces, de una u otra manera, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo se forma en ética y cómo se forma en psicología educacional? Porque tenemos claro que no todas las personas que en estos momentos están trabajando en las escuelas se formaron para ser trabajadores de escuelas. Muchas veces los psicólogos que están trabajando en escuelas tenían otro plan cuando estaban en la universidad. ¿Sí? Quizás decidieron que querían ser clínicos, que querían ser organizacionales, y por a veces motivo llegan a la escuela, les gusta, les encanta, pero ¿cómo se forma? Eso era nuestra pregunta. A partir de esa pregunta empezamos a hacer alguna metodología, revisamos los planes de estudio de psicología en Chile, revisamos los sitios web de las universidades, revisamos las mallas de estudio de las universidades, las que públicamente a cualquier persona, no fue una situación de solicitar, sino qué es lo que nosotros empezamos a mirar y a buscar, qué es lo que se encontraría. ¿Sí? Y a partir de eso tenemos ciertas respuestas o ciertas preguntas que surgen a partir de estas respuestas. Primero, recordar dónde se estudia psicología. Bueno, encontramos que escuelas de psicología hay en 23 ciudades del país, que hay 43 universidades, casi todas las universidades del país dan psicología. La UTEP no da psicología, la UNCE no da psicología, y creo que son como de poquitas que las demás dan, y las asignaturas que están asociadas a tanto la ética como a la psicología educacional. Y ahí lo primero que nos damos cuenta es que no hay una homogeneización. Entonces, si nosotros miramos lo que es el tema de la ética, propiamente tal, el número de cursos que hay entre estos 43 programas, tenemos la mayoría no tiene cursos de ética. Estoy hablando de cursos de ética, no es que no les pasen ética. Un curso que se llame ética o ética profesional o profesional en ética, sí, no hay un curso en el 57% de ellas.
Y el máximo que hay son cursos que tienen 2 cursos de ética. En esto hay que nombrar que ahí están muchas de las carreras de psicología que dan las universidades católicas, tienen un curso de ética cristiana o ética católica que no necesariamente tiene que ver con el tema profesional, pero también están considerados ahí, ¿sí? Con respecto a cuándo se les enseña ética, tenemos una diferencia sumamente grande porque tenemos gente que tiene este curso, pensamos que a lo mejor estos cursos hacemos en un curso, tenemos el curso en el primer semestre y gente que tiene el curso en el 10º semestre, con objetivos que deben ser muy distintos, con visiones que deben ser muy distintas, por lo tanto. Y tenemos como en situación de consideración, tenemos que hay cursos de ética a nivel general, y cursos de ética que están asociados a las tareas y al rol de los psicólogos. No necesariamente en ninguna parte parece de los psicólogos educacionales, sino que parece como asociado a la que es la práctica profesional, este curso de ética. Entonces, de una otra manera, parece que ahí se conversa lo que es la tarea y el rol. Y con respecto a psicología educacional, pensamos que podía ser mucho más fácil, mucho más homogéneo, pero la verdad es que no, porque tenemos universidades donde no hay curso de psicología educacional, hasta una carrera que tiene 7 cursos de psicología educacional, o 7 cursos que están relacionados con educación. Entonces, y que los semestres donde están estos cursos es el tercer semestre al 10º semestre. Y en este caso no son todos solo el curso de psicología educacional, sino cursos que tuvieran que ver con la psicología y la intervención educativa educacional. Entonces, ahí tenemos cursos de, por ejemplo, intervención psicoeducativa que no tienen mucho más detalles porque vivimos en la malla, ¿sí? Intervención psicoeducativa, cursos que están asociados al aprendizaje y la enseñanza, y cursos que están asociados a psicología educacional. Muchas veces, en muchas carreras, está el psicología educacional 1, psicología educacional 2. Entonces tampoco podemos saber sabemos que son cosas distintas, sabemos que les deben pasar más de una cosa, pero no sabemos bien qué es lo que están viendo. Frente a esta situación, cabe como el tema de la reflexión y las preguntas. Yo creo que esto es fundamental como el tema de las preguntas. Primero, ¿qué es lo que debería hacer un psicólogo educacional? Una pregunta, ¿qué es lo que debe hacer en un colegio? ¿Qué es lo que le piden en un colegio? Un poco lo que hablaba Juan Pablo, ¿qué es lo que le piden y que muchas veces le piden los apoderados, le piden los profesores, le piden los directivos y que muchas veces quizás ni siquiera lo haya aprendido en la universidad y quizás tampoco lo haya aprendido bajo este paraguas de lo que es la psicología educacional? Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debería hacer un psicólogo educacional? Y que es muy importante para nosotros en algún momento, qué es lo que se va a regular que deba hacer un psicólogo educacional, porque eso nos da un poco de, podríamos decir, que todos los psicólogos podamos hacer más o menos lo mismo, nos implica ciertos elementos que vamos a poder hacer ciertas cosas similares, aun cuando lo hagamos desde visiones muy distintas. ¿Sí? Y dónde lo aprende. Porque muchas veces cuando uno conversa con los estudiantes que están haciendo la práctica, con los psicólogos que están recién ingresando al tema de los colegios, es ¿dónde aprendió esto? No, yo lo aprendí a partir de lo que hicimos en algún lugar, lo que una profesora, lo que el jefe UTP, lo que el asistente social nos pidió. Entonces, de una otra manera, parece ser que lo que nosotros necesitamos hacer en las escuelas, en los establecimientos educacionales, no lo aprendemos en la universidad, a pesar de tener esos cursos en la universidad. Entonces, y después hay otras preguntas que son mucho más complejas, que es, bueno, entonces finalmente, ¿cuál es el rol del psicólogo educacional chileno? ¿Para qué somos? ¿Para qué estamos? Porque si vemos desde lo que hacemos en las escuelas, tenemos que muchos de nosotros hacemos muchas cosas en el proyecto de educación, o sea, en el PI, y otros hacemos mucho en el PIE, ¿sí? Otros hacemos algo en orientación, otros hacemos algo con respecto a la atención de ciertas dificultades que tengan los estudiantes, especialmente con lo que nos pasó ahora con la pandemia, que además hicimos otras cosas que empezamos a darnos cuenta que eran sumamente útiles para nuestros establecimientos, como por ejemplo preocuparnos del crecimiento, del soporte de lo que se pueda hacer con las personas. Y entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol del psicólogo educacional en Chile? Y la segunda pregunta es, bueno, el rol que tengamos, ¿cómo se construye?
Se construye a partir de lo que algunos de nosotros decimos en los textos, en los papers, en los manuales. Se dice a partir de lo que conversamos con los colegas en las escuelas, pero se construye a partir de lo que podemos hacer en función de este tipo de reuniones que tenemos, por ejemplo, como en la AMSE, a partir de distintas realidades que tenemos, y al final, ¿dónde se explicita? O sea, ¿dónde explicitamos lo que nosotros debiésemos hacer? Gracias.